cualquier cosa que podamos ayudaros y exigir al Ministerio y al Gobierno de España, del que formamos parte y que lidera el presidente Pedro Sánchez, pues contar con nosotros y verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabes que es un placer también trabajar contigo siempre y siempre estás ahí. Muchas gracias. Yo personalmente te lo agradezco. Bueno, ya nos queda muy poquito. Tomás Montero, no me digas los minutos, por favor, que yo también te quiero. Bueno, ahora tenemos la inmensa suerte, como otros muchos años, que está con nosotros José Antonio Martín Pallín. Bueno, el que le conozca, lo tenéis que conocer todos. Es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Ha venido muchísimos años aquí a estar con nosotros y un año más. Tenemos el placer de contar con él. También sabéis que está muy involucrado en el tema de las residencias, de todo lo que pasó aquí, y ha estado en la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid. Bueno, él mismo ya sabe lo que tiene que hacer, está aprendido. Muchas gracias y buenos días. Como se decía al principio, un año más. Pero yo pienso que un año menos, tengo esa esperanza, para que las altas autoridades del Estado asistan a actos como este. O si tienen una agenda muy ocupada, envíen un mensaje de apoyo por lo que significa para la regeneración democrática no solamente de nuestro país, sino ahora también tan necesaria en el mundo. Siempre he pensado que en actos como este el protagonismo lo deberían tener la poesía y la música, pero de vez en cuando nos entrometemos los juristas. Y bueno, yo tuve la suerte de, a través del derecho y de algunos maestros, llegar a ser demócrata, lo cual no es fácil que lo enseñen en las facultades. Y ese amor a la democracia pues me ha llevado siempre a considerar que la Segunda República Española fue un hito que lamentablemente tuvo oportunidades escasas, por muchas razones, incluso internacionales. Estaba en un mundo convulso. Pero la República heredó a un país con escasa industrialización, grandes terratenientes y un nivel de analfabetismo de cerca del 50%. Eso fue lo que se encontraron los ilustrados patrocinadores y fundadores de la República. Y lo consiguieron y lo consignaron en este texto, que no sé por qué no lo edita el gobierno. Es un texto clandestino. El gobierno debería, porque fue un periodo democrático, editarlo, pero bueno. Y siempre consideré que, ¿por qué se perdió aquello? Porque realmente fuimos vanguardistas. Se dice que España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organizan en un régimen de libertad y de justicia. Se dice que todos los poderes del Estado emanan del pueblo. Y claro, esto a muchos de ustedes que no han estudiado derecho político, a lo mejor ahora, con la Constitución del 78, no les llama la atención. Pero España ha tenido, entre proyectos, ha tenido cerca de 15 constituciones y es la primera que dice que la soberanía reside en el pueblo español. No en la nación española, como decían todas las precedentes. La nación es un concepto abstracto, sino en la gente, en el pueblo. Y la soberanía es la soberanía popular. Y así lo recoge también
la actual Constitución. También decía que el Estado español no tiene religión oficial. Y esto siempre me recuerda, porque claro, tengo muchos años, he pasado por colegios religiosos, he sufrido el bombardeo de la propaganda franquista, y lo que más le reprochaban a Azaña es que cuando se aprobó la Constitución dijo: España ha dejado de ser católica. Efectivamente, todas las constituciones decían que la religión oficial era la católica y la republicana decía que no había religión oficial. Qué cosa más lógica que concluir que España había dejado de ser católica. Elemental para cualquiera. Se anticipa, bueno, renuncia a la guerra como instrumento de política. Y el Estado español acata las normas del derecho internacional, cosa que nos ha costado muchísimo trabajo y que todavía cuesta trabajo a imponer. Les decía antes que la República recibió una España sin industria, eminentemente agrícola y analfabeta, y puso énfasis en dos pilares: la reforma agraria y la educación. Establece por primera vez la educación obligatoria gratuita, y la reforma agraria, bueno, pues fue pionera, e incluso, esto es un dato, bueno, el presidente Roosevelt envió a un delegado suyo para que estudiase la reforma agraria de la República. Por tanto, no era una expropiación de los señoritos, ¿no? Pero a mí siempre me ha enternecido la pasión por la educación, por sacar a la gente de ese vacío que le impedía llegar a conocer cosas que le podían enriquecer y hacer la vida más fácil. Muchas veces, cuando hablo de esto, me preguntan, y podría tener la tentación de explicar cómo se crearon institutos, y yo he llegado a una conclusión. Cuando me preguntan qué era la educación de la República, les recomiendo: vean ustedes La lengua de las mariposas y El maestro que prometió el mar. Ahí está todo, y por tanto no creo que nadie pueda discutir ese intento. Por último, la resignificación. Ha tenido que ser el Vaticano el que llegase a este, bueno, no quiero calificarlo, acuerdo de resignificación de Colgamuros, que no es un valle. Colgamuros es una muralla, y el Valle de los Caídos se lo puso Franco, pero eso es una muralla sobre la que está precisamente esa cruz de 150 metros de altura. Vivimos en una comunidad que, como os he dicho, dentro de unos días va a celebrar una fiesta en un centro de tortura equiparable, por ejemplo, la Escuela Mecánica de la Armada en Argentina. Todavía, no sé si Milei no se ha atrevido a quitar la placa que hay en la Escuela Mecánica de la Armada en memoria de las víctimas. Espero que algún día se ponga una placa conmemorativa. No creo que estos tiempos nos puedan llevar a la desesperanza. Debemos seguir luchando para conseguir estos valores democráticos que todavía están pendientes de desarrollar. Y yo termino siempre con un recuerdo, y más en estas tapias: aquellas personas que, convencidas de que estaban viviendo un momento nuevo, un momento esperanzador, fueron asesinadas por un golpe militar genocida que tuvo la única aspiración de exterminar a los que tenían libertad de pensamiento. Pienso en esas personas que en Tapias y en otros lugares, algunos se descalzaron para pisar la tierra española, murieron gritando: ¡Viva la República! ¡Viva!